Hoy 5 de marzo de 2026 sería un día histórico para las y los trabajadores que laboran en las diversas áreas y dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Ciudad de México. Lo mismo que para el personal de todos los organismos descentralizados, fideicomisos y alcaldías, porque hoy se elevarán a rango de ley sus derechos y obligaciones, tal como lo establece nuestra Constitución local. Y para abordar en esta emisión del Diván de la Utopía, un tema que es de interés primordial para los miles de sindicalizados y empleados de confianza de esta gran urbe, agradecemos el tiempo que nos abre en su agenda el diputado Juan Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este Congreso local. Diputado, muy buenos días. Buenos días, León, ¿cómo estamos? Pues, diputado, dicen que no hay plazo que no se cumpla y tenemos entendido que este era uno de los grandes pendientes que debían ser atendidos por lo mandatado en nuestra Constitución de la CDMX para dar un reconocimiento a todo el aparato burocrático de la capital del país. ¿En qué consiste a grandes rasgos esta iniciativa y cómo se llamará la ley que hoy nace? Bueno, León, primero agradecer a Cananea, es mi casa, yo siempre lo he dicho, y bueno, ha sido testigo, y Cananea ha sido testigo de parte de este proceso. ¿Qué vamos a proponer el día de hoy? El día de hoy, por mandato de nuestra Constitución local y de la reforma laboral del 19, vamos a presentar la creación, el decreto de la ley de las personas trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a, en una ley, la idea es regular las relaciones, aquí no son solo patronales, son las relaciones entre los trabajadores del Estado y el gobierno, centralizado, descentralizado, desconcentrados, alcaldías, a manera de tener certeza jurídica, no nada más como un principio de federalización del mismo, sino de tener certeza en este avance y desarrollo que ha tenido la ciudad en la búsqueda de más derechos para las y los trabajadores del gobierno de la ciudad. Asimismo, tener certeza. Nosotros venimos de un proceso en el que desde 2018 se crea la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Obviamente deja de ser departamento, deja de ser gobierno del Distrito Federal y nos convertimos en una entidad. Y este proceso ha sido un proceso jurídico, administrativo complejo, pero que bueno, que el día de hoy le vamos a dar certeza a las y los trabajadores, por lo menos en este aspecto. ¿Cuál es la idea? Salir un poco del rango de la federación, porque sabemos que las y los trabajadores federalizados al servicio del Estado tienen otras condiciones, otras situaciones, se manejan de manera distinta. Y bueno, parte de esto no nada más es regular las relaciones obrero-patronales, sino la creación de una institución jurisdiccional que regule y que dictamine ley. Ahorita nosotros, o las y los trabajadores al servicio del Estado, resuelven sus problemas con la parte patronal, con el gobierno, en una entidad de carácter federal, en un órgano jurisdiccional de carácter federal. La idea también es la creación de un tribunal estatal, de un tribunal propio de la Ciudad de México, que dirima las controversias entre los trabajadores y el gobierno, así como que las demás facultades administrativas que tienen, como la inscripción de los condiciones generales de trabajo, las inscripciones de las organizaciones sindicales. Vamos, la idea aquí es tener certeza y cada día avanzar en derechos en la construcción de lo que somos una entidad federativa. Juan Rubio, toca usted un tema importantísimo. Te voy a hablar de tú porque tenemos... León, por favor, somos amigos de hace muchos años. Juan Rubio, tocas un tema muy importante que quiero que le aclares al auditorio. Precisamente por muchos años, quien rigió los ordenamientos jurídicos de los trabajadores era la ley burocrática de la FED, la conocida como Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que reglamentaba precisamente el apartado B del 123. Esta ley que ustedes van a aprobar es supletoria de esta ley burocrática.
La Constitución es muy clara. La ley general es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Las entidades tienen las facultades de crear leyes burocráticas de las entidades y la federación también. Va a ser de manera supletoria. Ahora vamos a salir del rango de la federación, de lo que enmarca la federación para las y los trabajadores y crear una ley propia. ¿Cuál es la idea aquí? Que pueda ser adecuada a las características propias de una ciudad avanzada. Tú lo sabes, somos la entidad que más derechos ha trabajado, que más derechos ha desarrollado en el mundo. No nada más hablamos de Latinoamérica o de América, del mundo. Obviamente es distinta a las condiciones que puedan tener las relaciones obrero-patronales entre los trabajadores de una entidad con las características que tenemos nosotros a las propias de la federación o de otra entidad. Vamos, ahora la ley original o la ley principal con la que se van a regular las relaciones obrero-patronales de los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México será esta que vamos a proponer al pleno de este Congreso, y de manera supletoria se aplicará la Ley Federal del Trabajo, también la Ley Burocrática Federal. Tampoco va a ser una ley contraria, tenemos que ponerle en acorde a todas es un proceso importante técnico, jurídico, legislativo para armonizar las leyes, pero creo que es parte de las deudas que tenemos con los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México. Vamos avanzando, vamos desarrollando, creando derechos, desapareciendo simulaciones, desapareció el outsourcing, avanzamos en el tema de las 40 horas, hemos avanzado en el gobierno de la Ciudad de México hacia la basificación de miles de trabajadoras y trabajadores, y bueno, yo creo que ya era necesario empezar la discusión sobre la regulación de las relaciones obrero-patronales de los propios trabajadores. Juan Rubio, ¿a cuántos trabajadores de base contempla proteger y de cuántos sindicatos burocráticos hablamos en el aspecto de esta nueva ley? Bueno, estamos hablando que trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México, entre basificados, honorarios, de confianza y otro tipo de contrataciones, son no más de 300,000. Pero también la ley... Más de 300,000. Más de 300,000. Pero también la ley va a regular las relaciones entre los organismos públicos descentralizados, sistema de transportes eléctricos, la red de transporte de pasajeros, el sistema de transporte colectivo. Vamos, todos esos organismos desconcentrados o descentralizados del gobierno de la Ciudad de México, que también tenemos que regularlos y meterlos en una sola entidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos estaban enfrascados no enfrascados, los veía el apartado A de la Ley Federal del Trabajo, algunos el apartado B, otros vivían en una situación de incertidumbre jurídica. Hoy la idea es que todos los organismos que de una u otra manera tengan participación presupuestal del gobierno de la Ciudad de México puedan estar regulados en una sola ley. Ok, pues son muchísimos, 300,000 trabajadores, es un mundo laboral en esta gran ciudad. ¿Qué derechos busca salvaguardar esta ley, Juan Rubio, y qué beneficios les reportará a los trabajadores? Bueno, primero es garantizar el derecho al trabajo como una garantía, no como una mercancía. Es parte de los principios, de los pilares estratégicos de esta ley. Entender que el trabajo no es como nos lo quiso marcar esta nueva cultura de administración pública, del neoliberalismo, que decían que somos administradores, no trabajadores, ¿no? Que tenemos que estar al servicio de la administración, en una nueva cultura de administración, y le quitaban, lo descafeinaban el concepto de trabajo. Y por lo tanto pues lo embarcaban en una cuestión de mercancía. Hoy no, la idea con esto es que son parte de la ley, y aparte regular algunas actividades que son muy delicadas propiamente del Estado. Por ejemplo, los impartidores de justicia, también vamos a abarcar el Poder Judicial, o sea, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, o sectores estratégicos como es el transporte, ¿no? O como son los servicios urbanos. Cómo todos tienen que estar en una regulación que no permita la ambigüedad y que no permita que si llega algún administrador más, alguien que no comparta los principios de la Cuarta Transformación, pueda volver a jugar con estos conceptos o estos principios. Fíjate, yo platicaba con la jefa de gobierno hace no mucho. Ella me decía, la idea es construir gobiernos que vayan dejando huella y que las nuevas administraciones que vengan tengan que sujetarse a un plan general. En el caso de la administración pública, por eso existe el Plan General de Desarrollo 20 años. Entonces nosotros decimos en materia del trabajo
que no venga algún ilustre administrador de Harvard a querer cambiar conceptos y descafeinar, vuelva a lo mismo el término del trabajo para los servidores públicos. Claro, y si me permites, Juan Rubio, un comentario al margen. Estamos viendo la regresión histórica que se está dando en Argentina. El loco voy a decir loco porque no le encuentro un calificativo menos duro. El loco de Javier Milei acaba de cancelar el derecho a huelga y el pago de horas extras en Argentina, lo cual es una verdadera aberración para la clase trabajadora. Pero si me permites, Juan Rubio, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Amigos trabajadores y trabajadoras, soy el abogado laboral Pablo Franco Hernández. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita aquí en Barandilla Laboral, donde compartiremos opiniones sobre los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Porque recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Pues continuamos con esta trascendente charla con el diputado de Morena, Juan Rubio Gualito, presidente de Asuntos Laborales de este Congreso local. Diputado, estamos seguros que los miles de empleados de base y de confianza que verán esta entrevista se estarán haciendo muchas preguntas. Por ejemplo, si se aplicará en su beneficio la nueva jornada de 40 horas con pago de 48. ¿Es correcto esto o las condiciones generales de trabajo de los sindicatos burocráticos de la ciudad manejan otros parámetros al respecto? Bueno, los parámetros de prácticamente todas las condiciones generales de trabajo de las diferentes instancias de gobierno de la Ciudad de México, incluyendo las del gobierno central, manejan menos de 40. Pero bueno, hay otros órganos de reciente creación o que serán creados en un futuro, porque acuérdate que la creación de nuevos organismos de la administración pública dependen directamente de las necesidades propias del Estado. Entonces tendrán que estar reguladas bajo estos nuevos parámetros. Obviamente, aquí no se trata de suplantar derechos o ponerlos en contra de derechos adquiridos de las y los trabajadores. No, tienen que ir con un piso mínimo, que es el que nos maneja esta ley, que obviamente pues tiene que abarcar el tema de las 40 horas. Y la leycilla y otro tipo de principios propios de la Cuarta Transformación que van a estar plasmados, no en retroceso. Tú tocabas un tema, ¿no? El tema de Argentina. Es difícil que todavía a estas alturas se crean argumentos, discursos, en el cual decir que, bueno, el trabajador no es trabajador, ¿no? En el cual si tú emprendes no hay problema, que entre más trabajes más vas a obtener dinero. Todos estos conceptos propios del neoliberalismo que tanto daño nos hicieron, ¿no? Yo creo que esta ley va a sujetar a cualquier tentativa futura, presente o futura, que pretenda descafeinar derechos adquiridos de las y los trabajadores. Y hablando de jornadas de trabajo, Juan Rubio, seguramente estás enterado de que en algunas dependencias del Poder Judicial, como lo es el Tribunal Superior de Justicia, desde hace muchos años los trabajadores laboran de manera cotidiana extenuantes jornadas con sus respectivas horas extras, siendo además un gran desgaste físico y emocional. Pero aquí hay un problema gravísimo porque efectivamente estos tiempos extras no son retribuidos como lo marca la ley. ¿Qué contempla el nuevo ordenamiento para terminar con estas injusticias laborales y excesivas cargas de trabajo que, como te comento, no son pagadas conforme marca la ley? Hay que revisar. Yo entiendo que debe haber casos en los que hay compañeras y compañeros que laboran más de sus horas sin que sea retribuido de manera correcta. Y vamos a ser los primeros en defender esa parte. Tenemos que ver los casos concretos, pero también ver la otra actividad. A veces no somos, en mi caso, te voy a poner un ejemplo claro. Yo cuando pido licencia como trabajador de base, obviamente entro en otra categoría de trabajo, ¿no? Claro. Yo ya dejo de ser un trabajador que puede tener condiciones propias de cualquier compañero y me vuelvo una persona de confianza que tiene que estar al servicio, ya no nada más de mi dependencia, sino que estar al servicio de todo el pueblo de la Ciudad de México. Vamos a revisar esto, los casos concretos. Invitamos a través de Cananea a que se acerquen a la comisión
para poder revisar esta situación, estos casos. Hemos recibido organizaciones sindicales, organizaciones, ONGs de trabajadores del Poder Judicial y trabajadores en lo particular, y ya les seguimos explicando cada caso concreto. Claro. Porque de repente, pues bueno, la actividad que ellos emanan, pues ya no es de base, o ya tienen otro tipo de características. O sea, un juez no podría tener esas condiciones, por ejemplo. Claro que no. O un secretario de acuerdos. Pero en cambio un chofer, una mecanógrafa, un archivista, pues claro que sí. Entonces yo los invito a que revisemos, platiquemos y que sobre todo tengamos claridad qué es lo que estamos haciendo. Esta ley nos lo señala muy clarito y se las invitamos y quien quiera pues las podemos compartir. Claro. Y a donde nos inviten podemos ir a platicar para explicarla, porque este resultado legislativo, este producto legislativo no es obra de iluminados, yo te insisto, y ya nos conocemos hace mucho tiempo aquí en Cananea, pero bueno, a la gente que no me conoce, yo soy trabajador de base del gobierno de la Ciudad de México, soy trabajador de Limpia, soy orgulloso trabajador adscrito a la alcaldía Coyoacán, y conozco perfectamente las necesidades de mis compañeras y compañeros en campo, y aparte hemos venido discutiendo y platicando con muchas organizaciones sindicales dentro del Congreso, fuera del Congreso, y vamos, todas esas experiencias las vamos acumulando para presentar un producto legislativo que sea eso, derivado de las necesidades propias del trabajo, no de que hoy me senté en mi silla, en mi escritorio y me siento iluminado y hago un producto, no. Es producto de todas las experiencias de muchos años de compañeras y compañeros alrededor de toda la ciudad. Pues trabajadores del tribunal sindicalizados, estamos escuchando de viva voz de Juan Rubio Gualito esta invitación a debatir. Dice, las puertas del Congreso están abiertas y pues adelante, porque es un tema que, insisto, Juan Rubio, no es que los trabajadores no quieran trabajar, no quieran laborar, están en la mejor disposición, pero pues no les pagan las horas extras y son de veras jornadas de trabajo bastante extenuantes. Pero muchas gracias por el comentario, Juan. Y te quiero preguntar también, precisamente hablando de condiciones generales de trabajo, muchos sindicatos burocráticos de la ciudad tienen diferentes condiciones. ¿Se va a uniformar las condiciones generales de trabajo con esta nueva ley? No, la idea es que ahora sean depositadas para su administración y toma de nota, porque ese es el acto jurídico administrativo en este nuevo tribunal. Pero obviamente hay muchos que ya existen, que tienen su propia dinámica, y no nada más hay contratos, no nada más hay condiciones generales de trabajo, hay contratos colectivos de trabajo, que serán revisados igualmente y que serán depositados dentro del órgano jurídico jurisdiccional administrativo que se va a crear. Obviamente siempre propagando por derechos adquiridos, no podemos quitarle, ¿no? A menos que así las partes lo acuerden, pues, ¿no? Hay contratos que de repente las partes piensan que hay partes que son obsoletas o que son muy fuertes y que puedan permitir nuevas contrataciones. Bueno, ya es respetable de los organismos sindicales y de los patronales, pero lo único que va a tener facultad aquí es administrarlo. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México tiene sus condiciones, el sistema de transportes eléctricos tiene su contrato colectivo, la red de transporte de pasajeros tiene su contrato colectivo, el sistema de transporte colectivo, el metro, tiene condiciones generales de trabajo. La idea es todos tenerlos regulados en un mismo marco y que no estén desbalagados entre instituciones que abarcan el apartado A, como es el Centro Federal de Conciliación o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para apartado B. Luego hay confusión. Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay trabajadores que, aunque sean federales, por ejemplo, los compañeros que se dedican, los que están en las torres de control de los aeropuertos, los controladores aéreos. Claro. Podría uno pensar que son apartado A, pero tienen condiciones generales de trabajo depositadas en el Tribunal Federal. O compañeros como lo de la red de transportes de pasajeros, los de RTP, que podrías pensar que tendrían que tener condiciones generales de trabajo depositados en el tribunal porque realizan una actividad propia de la ciudad. Pero no, tienen un contrato colectivo que está en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese tipo de situaciones que son parte de la dinámica laboral tan poco vista y tan mal regulada en el neoliberalismo, la idea es poder tener un orden en este sentido, ¿no? Me llama la atención, Juan Rubio, este nuevo tribunal que citas, que será supletorio del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
¿qué características tendrá? ¿Quiénes lo van a operar? ¿Cuántos magistrados? ¿Será algo similar al Tribunal Federal de Conciliación? Yo creo en el tripartidismo en materia de justicia del trabajo. Va a ser un esquema muy parecido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, solamente va a suplir los conflictos entre trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno en sí, porque los federales van a mantener su relación y su administración legislativa, su judicial ahí en el Tribunal Federal de Conciliación, o esto normalmente es para los locales. ¿Cuál es la idea? Crear un organismo tripartita en donde hay una participación de las y los trabajadores, del gobierno y un intermediario que pueda hacer, es la propuesta, y si quieres ahorita en el siguiente bloque lo platicamos, propuesto desde este Congreso, que sea una propuesta de una persona que decida entre ambos, pero que venga emanado del pueblo, no impuesto como fue en la época priista, ¿no? Sí, porque antes de irnos a corte sí me gustaría que precisemos esto. ¿Quiénes van a elegir o quiénes van a proponer o colocar a estos magistrados y cuántos magistrados serán? Bueno, eso, ¿cuál es la idea? La ley burocrática habla de un pleno y las salas especiales las determina dependiendo del número de juicios y de conflictos que existan. Puede ser de 1 hasta el infinito. Por ejemplo, en el Tribunal Federal hay 8 salas especiales. Aquí no creo que haya necesidad de tantas, pero la idea es que sea un órgano tripartita, el cual el gobierno ponga un representante de los trabajadores con su organismo mayoritario o proponga a alguien más, y que pueda ser quien preside en estas salas, quien presida el tribunal, una persona propuesta desde el legislativo, porque eso le da transparencia, eso le da legitimidad a quien pueda decidir el futuro de los juicios laborales burocráticos, porque así no se carga de ningún lado y garantizamos la equidad en la impartición de justicia. ¿Y los trabajadores? Claro, van a tener su representante. Entonces sería, a ver... Es tripartita, a ver. Precisando. El patrón gobierno pone uno, las y los trabajadores ponen otro, y quien presidiría y decidiera entre ambos sería alguien propuesto desde el legislativo. Por el Congreso. Ok, así perfecto, es. Juan Rubio, si me permites, vamos a nuestro siguiente corte. Y no se vaya, porque este tema es muy importante para miles y miles de trabajadores burocráticos de esta gran ciudad. Hola, soy Xenia Romo, una joven integrante de una generación que demanda modelos informativos diferentes a los que por décadas nos fueron impuestos por una caduca clase política neoliberal que ocultó las demandas y carencias más sentidas de la población. Por eso los invito a conocer en Cananea Noticias lo más relevante de los movimientos sociales y sindicales del país y del mundo. Y recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Ya estamos en nuestro último segmento de nuestra emisión de hoy, conversando con Juan Rubio Gualito sobre este tema que, insistimos, va a ser de interés primordial para la clase burocrática de esta metrópoli. Diputado, qué interesante lo que nos estás comentando. Quiero preguntarte, hace un par de meses el Congreso de la Unión aprobó una ley que prohíbe terminantemente a los funcionarios públicos entrometerse en asuntos sindicales. ¿Por qué lo hacían? Porque muchos, tú lo sabes, muchos funcionarios metían las manos donde no debían, y ahora pues les ataron las manos con esta ley. Esta propuesta burocrática para la Ciudad de México contempla que los funcionarios no se entrometan en la vida sindical también. Creo que es un principio de cualquier gobierno democrático, y más de la Cuarta Transformación, el no involucrarse. Si tú te envistes como funcionario público, pues adquieres, como lo platicábamos hace rato, otra calidad jurídica, pero sobre todo moral y laboral. Creo que es un principio que lo determina, porque nosotros creemos y hemos trabajado muchos años por la libertad sindical, porque las y los trabajadores decidan su futuro, decidan el rumbo que quieren tener sus organizaciones. Entonces, que es un principio que no nada más defendemos, sino que además hacemos nuestro y trabajamos día con día, ¿no? Y te comento eso también porque
Por ahí también algunos funcionarios tomaron la mala costumbre de alentar sindicatos chiquitos y trataban de presionar con esto a los sindicatos mayoritarios. Esta nueva ley burocrática de la Ciudad de México prevé que quien ponga las condiciones de trabajo y las negocie sea el sindicato mayoritario. A ver, los sindicatos mayoritarios se deben de caracterizar porque tienen la venia de la mayoría de la base trabajadora. Y nosotros siempre hemos dicho, contra la voluntad de la gente no hay nada. En democracia primero es la gente, el pueblo, en este caso la base trabajadora. Si la base trabajadora decide que hay una institución o un sindicato que tenga más afiliados que otra, lo tenemos que respetar. Y obviamente al momento de las negociaciones, quien va a administrar, porque así lo va a decir la ley, porque así lo dice la propia Constitución en su apartado B, es el sindicato mayoritario. Obviamente todos los sindicatos tienen los mismos derechos, más en cambio siempre van a aplicarse de manera proporcional al número de agremiados. Esto es una discusión que a veces mis compañeros de los sindicatos minoritarios me reclaman mucho. Es que tú no nos das el mismo trato. No, yo los trato de manera igual a todas las organizaciones sindicales. El problema es que yo, no nada más yo, sino las autoridades administrativas, la parte que regula las relaciones laborales, tiene que priorizar pues a quien tiene más agremiados para darles en proporción a. Es como nosotros aquí en el Congreso o en el Congreso Federal. Obviamente todos los partidos tienen el mismo derecho. Claro. Pero pues obviamente quien trae más peso, pues quien trae más votos y más venia de la gente. Es un principio democrático. Si no, pues entonces mantendríamos esquemas de sindicatos únicos, claro, o mantendríamos esquemas de dictaduras. No, a ver, la gente elige en dónde se quiere agremiar, la gente elige dónde quieren estar para que los representen sus intereses. Y obviamente quien es más grande, pues bueno, tendrá otro tipo de características al momento de ellos estar administrando unas condiciones generales de trabajo y negociando los derechos de las y los trabajadores. Eso es muy claro. Hablando de este tema, Juan Rubio, la nueva ley garantiza que sea el voto libre, directo y secreto de los trabajadores el que determine a las dirigencias sindicales. Así es, León. O sea, eso es un principio que hemos trabajado por muchos años. Y lo dice la propia ley, que además está en acuerdo con la Constitución, con el artículo 123 en ambos apartados A y B, y con las leyes federales, la de Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Es un principio, el voto libre, secreto y directo. Y bueno, en el Gobierno de la Ciudad de México, la mayoría de las organizaciones sindicales así lo decían, el único, la Alianza de Tranviarios, la Red de Transporte de Pasajeros, el Sindicato de Trabajadores de Transporte Público, el Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo, los sindicatos más grandes en la ciudad ya llevan muchos años eligiendo sus directivas centrales y seccionales de esta manera. Juan Rubio, tocabas un tema también importante del cumplimiento de las condiciones de trabajo en muchas dependencias. Esta ley ya va, como tú dices, a abarcar todo el sector público de la Ciudad de México. Hace unos meses platicábamos con la dirigencia de la Alianza de Tranviarios y nos decía que tenían años de que no se les otorgaban uniformes, se les regatean inclusive materiales de trabajo y herramientas de trabajo. Y dicen los tranviarios, nos dice el director que no hay dinero, cuando tenemos entendido que aquí precisamente en el Congreso es donde se etiquetan los recursos, ya salen etiquetados para tales fines. ¿Qué va a pasar en este asunto? Esta ley prevé que el funcionario que no está aplicando correctamente estos presupuestos en las relaciones contractuales sea sancionado, ¿o qué va a pasar? A ver, nosotros somos muy respetuosos de la división de poderes y de que cada órgano administrativo haga su trabajo de manera adecuada. Al momento obviamente vamos a revisar que cumplan los patrones con lo comprometido, ya sea en los contratos colectivos de trabajo o en las condiciones generales de trabajo. Y si algún ciudadano o trabajador considera que algún servidor público no está cumpliendo de manera adecuada, la ley desde hace muchos años puede ir a la Contraloría Interna del órgano, a la Contraloría, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, a la Auditoría de la Ciudad de México. Hay órganos de fiscalización y regulación del quehacer de las y los servidores públicos.
pero más bien vamos a pugnar, y yo confío en el movimiento, León. O sea, yo creo que sí ha habido un cambio muy grande. Obviamente no está acabado, todas las personas dicen que cada cabeza es un mundo y cada persona puede pensar distinto. Yo creo que todavía, aunque hay algunas reticencias o algunos malos servidores públicos, yo creo que hay un cambio muy distinto ante la época neoliberal y lo que estamos viviendo hoy. Yo entiendo y no hago menos los reclamos de las y los trabajadores de cualquier gremio, de cualquier dependencia. Es más, los abrazo. Y hay que revisar el actuar de los servidores públicos, pero en el ánimo general de este gobierno es un gobierno de derechos. Tan es así que nos da la posibilidad hoy, con la constitución más avanzada de América, crear la ley que va a ser la ley burocrática más avanzada del país. Qué interesante lo que nos dices, porque pues tenemos que decirlo, la Ciudad de México ha sido referente y ha sido motor de muchos cambios sociales en este país. Muchas leyes, no solamente laborales, sino en muchas materias. Hemos sido la punta de lanza en esta gran ciudad, y ahora el tema laboral que estaba pendiente. Quiero que le expliques también, Juan Rubio, al auditorio. La Constitución ya preveía que se hiciera esta ley. ¿Por qué la dilación? ¿Por qué todavía no se echaba a andar? Bueno, un poquito es, yo creo que voluntad a veces de los órganos legislativos anteriores. Y hay mucha reticencia por parte de la derecha, ¿no? Del PAN y de todo, de poder avanzar. Yo considero en lo personal que, independientemente que haya sido dilatorio, que tenemos un término perentorio hasta el 2030, era necesario ya avanzar, ¿no? Vamos, hay muchas cosas que la Constitución todavía prevé que tenemos que regular, las leyes secundarias. A veces es un poquito más complicado poder avanzar. Ahí está, por ejemplo, la discusión que tenemos ahorita con la reforma electoral, ¿no?, que propuso nuestra presidenta Claudia. Obviamente, pero tenemos que seguirlo discutiendo, platicando con todas y todos. Pero lo más importante, pues va a parecer dilatorio, pero esta ley emana de las y los trabajadores. Fue una consulta de muchos años, León, con muchas visiones distintas. El quitarnos el velo neoliberal, el chambismo, la cultura del esfuerzo, la cultura del emprendimiento, el volvernos a regresar a nuestras raíces, a ver que lo colectivo es mejor, que busquemos para todas y todos el mayor beneficio es mejor. Y quitarnos eso y quitárselo a los trabajadores del inconsciente. Yo conozco a muchas compañeras y compañeros que tú todavía platicas con ellos y dices, es que yo ya tengo una carrera. Pues sí, compañero, qué bueno, es para tu desarrollo personal, pero tú no puedes estar por encima de tu individualidad, del colectivo de los demás compañeras y compañeros. Claro. Eso ha sido complejo y hemos avanzado y platicado con muchas trabajadoras, con muchos trabajadores, desde mis compañeros de limpia hasta administrativos, médicos, choferes, personas que trabajan en el Poder Judicial, que sienten que su actividad es preponderante, y todos, o sea, yo te puedo decir que si tú platicas con la mayoría de ellos, dicen es que si nosotros se cae la ciudad, y yo creo que si falta un engrane de una maquinaria como la ciudad, va a tener sus problemas. Pero irlos convenciendo, ir trabajando todos a la construcción de un producto legislativo, ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero bueno, hoy ya lo consumimos. No, y claro, Juan Rubio, tú has sido testigo también, y lo comento aquí el auditorio, cuando llegó el gobierno de la 4T de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, de la hoy presidenta de la República, había una serie de atrasos laborales terribles, nóminas que la gente ganaba 4,000 pesos al mes. La doctora comenzó a resarcir este daño, sigue adelante con Clara Brugada, y estamos viendo ahora una ley que va a garantizar derechos fundamentales. Qué bueno, Juan Rubio, que esta ley vaya adelante, pero sobre todo que funcione. Bueno, volvemos a la cuestión de la aplicación. Este es uno de los pilares con los que construimos este producto legislativo, el no tener ambigüedad en la aplicación de las leyes, porque hay cosas que ya estaban reguladas, pero como unos los veía el Tribunal Federal, otros los ve otra instancia, otros compañeros se regulaban en el Centro Federal, había ambigüedad. Ahora vamos a centralizar y garantizar que en un solo órgano jurisdiccional se garanticen esos derechos y que no quede suelta la interpretación de ninguno de ellos. Yo creo que es un avance importante.
La verdad es que en lo personal estoy muy contento, no por el logro como persona, sino porque es la síntesis de muchos años de esfuerzo, de estudio de las y los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Y lo dijiste bien, yo nunca había visto que en un periodo tan corto los derechos de las y los trabajadores avanzaran tanto en una entidad. Entonces, vamos, no es lo que queremos, no es lo que quisiéramos, siempre tenemos que ver por más, pero tenemos que reconocer que los gobiernos de la Cuarta Transformación, de la doctora Claudia, de hoy de la jefa de gobierno Clara Brugada, nos han dado a las y las familias, a nuestras familias de los trabajadores al servicio del Estado muchísimo. Este año se va a completar más de 24,000 basificaciones, León. 24,000. Estamos hablando de un porcentaje enorme de la base trabajadora del gobierno, pero aparte son 24,000 familias que dependen de un trabajo. No estamos hablando solamente de números. Yo cuando hablo de una plaza, de una base, de un trabajo, yo pienso inmediatamente en el trabajador, su familia, su entorno, que aparte el producto de su trabajo, su salario, es gastado en su mismo entorno, en su núcleo. Vamos, yo sí creo que el trabajo es el producto de la riqueza en este país y en todos. Claro. Entonces, el garantizar que sea de mejor manera, más adecuada y digna para todas y todo, siempre va a ser un avance que se tiene que reconocer. Pues auditorio, es todo por hoy en esta emisión del Diván de la Utopía. Agradezco el tiempo que nos brindó Juan Rubio Gualito. Tienes una agenda muy ocupada el día de hoy, lo sabemos. Y quiero comentarles al margen que agradezco el espacio que nos brindó hoy en estas históricas escalinatas del lobby del recinto de Donceles, este congreso local. Y si me lo permite, León, esta es la Casa del Pueblo. Hoy sí es la Casa del Pueblo. Quien quiera venir a tocar la puerta de su servidor, ya sea a través de tu persona, si me lo permites, de Cananea, ya le estoy dando chamba, o de manera directa, esta es la Casa del Pueblo. Vengan. Esto ha sido construido por y para ustedes. Ya no es solamente bajo el espectro de una camarilla de innombrables que afortunadamente ya están en el basurero de la historia. Esta es la Casa del Pueblo y las veces que sea necesario, esta es tu casa, León, también. Claro. Pues les recuerdo que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Iniciativa que toca el corazón mismo del servicio público. El reconocimiento pleno de los derechos de quienes todos los días sostienen el funcionamiento del gobierno en esta ciudad. Hablamos de miles de trabajadoras y trabajadores que abren oficinas antes de que la ciudad despierte, de quienes mantienen en operación servicios públicos y programas sociales. Hablamos de personas que no aparecen en los encabezados de los periódicos, pero que hacen posible que esta ciudad funcione. Porque detrás de cada trámite, de cada programa social, de cada política pública que llega a la gente, hay una trabajadora o un trabajador que pone su tiempo, su esfuerzo y su compromiso al servicio de la Ciudad de México. Y por eso, esta iniciativa parte de una convicción clara. Un gobierno comprometido con su gente debe también garantizar condiciones laborales justas, certeza jurídica y pleno respeto a los derechos de quienes sostienen el servicio público.